¿Por qué es importante esta devolución? Porque ustedes recuerden, chicos, que en realidad lo que estamos haciendo es construir un resumen y una herramienta que ustedes la van a usar un montón. O sea, la idea de este trabajo es que ustedes después puedan utilizarlo al final del cursado cuando estemos haciendo los repasos. Primero, así como primero les hago devoluciones de algunos de los trabajitos que estuve viendo de virus y de bacteria, el primero que hicimos de los patógenos. La mayoría de estos trabajos están completos. Hay algunos que se han pasado, que la verdad, bueno, si lo han descargado, que les han puesto hasta imágenes y todo, que está muy bonito y en realidad bastante gráfico para que lo puedan, digamos, para que les sirva como modelo a todos. Ahora, hay algunos que han hecho una separación detallada que está bien marcadita y esto es importante que lo hagan, por ejemplo, cuando ponían los herpes virus y en el tipo de virus, después de esa familia, ponían uno solito. Por ejemplo, no sé, el virus herpes simple tipo 1, ¿sí? Que producía el herpes labial, y no ponían a los otros. O cuando estaban dentro, no les digo en todos los grupos, porque hay grupos que no eran multinumerarios, sino que me daba uno de ejemplo. Pero, por ejemplo, no sé, en los togavirus tenía la rubiola y la fiebre amarilla, que son dos virus distintos. Entonces, que de alguna forma los distingan que cada una de esas patologías es un virus distinto. Se llama virus de la rubiola, se llama virus de la fiebre amarilla, pero que son dos virus distintos dentro de esa misma familia de togavirus. Cuando me decía más de una enfermedad como ejemplo, puede ser que haya más de una patología que produzca un solo virus. Por ejemplo, el virus de la varicela zoster produce varicela y produce zoster, y es el mismo virus. Pero cuando nosotros, por ejemplo, los togavirus, vemos la rubiola y la fiebre amarilla, quiere decir que hay un virus que produce rubiola y hay un virus que produce fiebre amarilla, que generalmente se lo llama, digamos, con el mismo prefijo, virus de la rubiola o virus de la... porque pueden existir incluso distintas variantes y pueden estar mutados entre ellos y presentar distintas variedades. Es como la gripe. No está el virus de la gripe, son los virus de la gripe, son un montón. Y encima andan mutando todo el tiempo, por eso se fabrican vacunas de la gripe todos los años con las cepas más comunes de los virus que aparecieron nuevos o que mutaron. Si sería siempre el mismo bicho, bueno, con una vez que me pusiera la vacuna ya bastaría, no serviría que todos los años tenga que hacer un refuerzo, es porque justamente ese virus primero no es uno y aparte van cambiando. Eso con respecto al cuadrito de virus. Hay algunos que no completaron esto con respecto a la otra mitad. Recuerden que esa misma actividad tenía como la otra partecita de bacterias, o sea que hay algunos que esos estaban incompletos, traten de completarlo para tenerlo al final. Esto no es que me lo tienen que dar a mí para hacer una devolución o para que yo les ponga una nota. O sea, yo los estoy revisando para poderles hacer la devolución y que ustedes lo puedan completar, no para, con la intención de calificarlos, sino con la intención de que les quede completo y que les sirva como herramienta de repaso. Entonces les recomiendo eso porque hay algunos que no han completado todo, habían puesto nada más algunos de los virus y las bacterias no, y otros se limitaron al cuadrito que está ahí. Ese cuadrito era un ejemplo, o sea, y tenía 3 o 4, digamos, filas porque no entraban más en la hoja. Entonces habían puesto 3 o 4 como modo de ejemplo. La idea no era esa, sino que pusieran a todos los que encontraban para que les pueda servir como resumen. Pues si los ponen como ejemplo, sería como a modo de un práctico, como si me lo tuvieran que entregar justamente a mí como un profe secundario para que les ponga una nota. Y no es la idea, están haciendo un resumen para ustedes, entonces tienen que tener absolutamente todo. Después, con respecto al cuadrito de bacterias, la mayoría han puesto los datos correctos. Solo les quiero hacer alguna aclaración a algunos que no lo aclararon en los esteroides, que está bien que los esteroides ninguno de los dos grupos tienen. Dentro de los esteroides están toda la familia de lípidos derivados también, como por ejemplo del colesterol. Entonces, está bien que no tienen, pero sí aclaren, porque hay varios grupos, vi como 3 grupos que no lo habían aclarado en bacteria, que la excepción a esa ausencia de esteroides es micoplasma. De la misma forma que la pared, porque en la pared la mayoría no se han olvidado de colocarlo, pero sí algunos grupos en esa parte, en esa actividad. Sí, hay como 3 que veo que no lo han puesto. Agrégenselo, porfa, porque eso es re importante que se acuerden también que micoplasma es una excepción en esto.
Bueno, eso con respecto a la comparativa, no, y también de la clasificación. Hay algunos que lo han colocado bien porque me estuvieron preguntando en la clasificación de las bacterias, eh, que tenían, o sea, que tenían que poner en la clasificación de las bacterias. Y es verdad, tenían que poner gram positiva o gram negativa, pero además de eso, si aparecía el linaje, que el linaje sería lo que clasificaba Curtis, los 9 líneas, de acuerdo al esquemita general, digamos, de la filogenia. Y los dos que estaban del lado de Arcaea tenían que agregar ese grupo si es que correspondía, porque en algunos no estaba. Por ejemplo, les doy un ejemplo de acuerdo al cuadrito. En Escherichia coli, que se los pedía como dentro del grupo de bacterias, yo sé que es una proteobacteria porque estaba descrita al principio en los linajes y además es que es una gram negativa, porque no solo me lo dice ese cuadrito, sino que al final es donde tienen los principales patógenos también. Entonces tenía que poner las dos cosas. Lo mismo me pasa, no sé, con Treponema pallidum, que también está clasificado como linaje y es una espiroqueta y además es una gram negativa. Pero habían otras que no tenían esta doble, digamos, clasificación en el grupo, entonces no sabía yo, por ejemplo, dónde ponerla. El caso de Neisseria, por ejemplo. ¿Sí? De Neisseria gonorrea o productor de la gonorrea. Lo tengo como principal patógeno, sé que es un gram negativo, pero no está en la clasificación del linaje. ¿Por qué es esto? Porque no me interesa que busquen el linaje de cada uno de los otros, porque lo que ustedes vayan a buscar, depende de la bibliografía donde lo busquen, van a encontrar un nombre. Y a mí no me importa que le pongan cualquier nombre de acuerdo a una bibliografía u otra. Solo quiero que registren lo que la facu les puede llegar a preguntar. No es que los otros no pertenezcan a algún linaje. Sí, obvio que pertenecen a un linaje, pero esto depende de quién lo clasifica. ¿Sí? María Elena Curtis, o sea, Campbell y Rees, no sé, ¿quién lo está clasificando? Entonces, de acuerdo a quién lo esté clasificando, va a ser como lo voy a ver, y si la facu no se los ha pedido como contenido, y solo tengo que saber que es gran positivo o gran negativo, con eso bastaba, ¿sí? Pero en el grupo que sí estaba la clasificación por linaje, en esa también estaba bueno que lo pusieran para que les quede como resumen. Bueno, les mezclé esa, me había olvidado de esa devolución antes de la actividad de hacer, que era el cuadrito comparativo de bacterias, como les estaba diciendo, eso que hicieran la aclaración de los esteroides. Y bueno, y los esquemitas generales no me han llegado de todos, así que no, espero a ver si alguno, el mapita dio que tenían que hacer conceptual del último. Hay algunos que lo han mandado sin ese punto. Cuando lo completen les hago una devolución porque tengo dos nada más, entonces para ver. Y hay uno que veo que está como incompleto y que le falta al cuadrito. ¿Cómo van con las otras actividades de los que les ha faltado todavía? O si quieren hacerme alguna pregunta, alguna evolución, si tienen alguna duda. Vamos, sin miedo, si esto es para que les sirva, chicos. ¿Ninguna pregunta, nada? Bueno, esperemos entonces, los que les ha faltado todavía terminarlo, anímense a hacerlo. Ahora les voy a presentar el trabajito de hoy. Esperen que cierre los trabajos que estaba viendo para compartir. Bien. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es trabajar otros 3 reinos en realidad juntos, porque es muy cortito lo que vemos, repasando algunas características generales del reino protista. Bueno, no, 2, en realidad no 3, porque no vemos ninguna clasificación particular de Plantae. Entonces sí es verdad que lo vimos protista y reino fungi Plantae, pero en Plantae tienen que saber el último cuadrito que está al final, así que no importa mucho. Pero dentro de protista y fungi la verdad es que la facu en realidad les está pidiendo un trabajo más de los patógenos, digamos, más comunes para el hombre. Sin embargo, si bien fungi vieron exactamente lo mismo ustedes por grupo, el grupo de odonto, que esta clase creo que se las dio la Dani, o bueno, Gaby, no me acuerdo quién de las dos les habló de ese tema, creo que fue la Dani, es como, protista tiene un montón de organismos muy diversos y que encima están mezclados
en un reino que no debería ser reino. Y hay un montón de grupos que son importantes para la naturaleza, pero que al fin y al cabo no son patógenos para el hombre, ¿sí? Como por ejemplo todas las algas. Bueno, hay una clasificación sumamente extensa de algunos que pueden ser de ayuda industrial, pero la mayoría que son de importancia ecológica y no para el hombre. Todo esto hay en carreras de la salud en donde lo han sacado. Por ejemplo, medicina, enfermería, tecnicaturas, no rinde toda esta parte en sus ingresos a la universidad. Pero odontología sí. Yo les digo una cosa, a veces se los toman más, a veces se lo toman menos, pero la realidad es que toda esta parte de clasificación y de diversidad generalmente, o sea, tiene la particularidad de que a la facu le gusta, digamos, preguntárselo, eh, tanto en protista como en animalia, y por eso ustedes cursaron, digamos, por separado. Entonces, obviamente, también no iban a trabajar en grupos de técnicos y grupo de odonto, digamos, por separado. ¿Qué es lo más importante y lo que les preguntan más si yo quiero que asienten? Bueno, primero, en el grupo de protista, quiero que analicemos la clasificación, digamos, en general. Esto en odonto es un poquito más fácil si han hecho el TP a desarrollar, porque tenían como que les soplaba algunas de las clasificaciones que necesitaban, y en tecnicaturas no lo tienen que por ahí resetearlo desde cero, pero la realidad es que tienen mucho menos también que clasificar. ¿Qué voy a poner yo en cada uno de los grupos de protistas? Yo les he puesto acá clado mayor y división del clado, que son estos dos títulos generales que los pueden poner arriba o los pueden poner al costadito. Y, por ejemplo, yo vi un grupo grande, grande digo, el que abarca a los demás. Por ejemplo, no sé, los alveolados lo pongo ahí. Y la división del clado sería cada uno de los grupitos dentro de los alveolados que voy a hacer esta clasificación para cada uno de ellos. Esta clasificación acá, digamos como la clasificación mayor, me sirve por si tengo más de un organismo que entra dentro de ese clado, pero muchas veces la facultad les ha dado ejemplo de un solo organismo que pertenece a un clado o a una ramificación o a lo que se llamaba antes filum y al clado mayor que sería el reino o por ahí el subreino, ¿sí? O sea que cada uno de estos cuadritos quiero que entiendan que es de un ejemplo de organismo. Si hay uno solito, o sea, si hay un tipo, digamos, de organismo solito, bueno, en el clado mayor por ahí lo ponen acá al costado. Esto es un modelo de ejemplo del cuadro que pueden poner. O sea, ¿qué es lo importante y lo que ustedes tienen que registrar por cada uno de los organismos que figuran en todo el cuadernillo? ¿Qué organización celular tiene? Significa si son unicelulares o son pluricelulares. ¿Qué tipo de nutrición? Heterótrofos, autótrofos, mixótrofos. Características generales, y en estas características generales es porque en algunos me da como características puntuales de algunas cosas que me interesan. Por ejemplo, no sé, en ontología analizan los tipos de algas, como por ejemplo, no sé, las diatomeas, y las diatomeas son muy importantes porque yo de ahí saco la tierra de diatomeas que me sirve como una pasta para pulir. Entonces, eso me parece una característica general, digamos, que es importante. En el caso de, bueno, de los dos, lo que pasa es que la clasificación por ahí puede variar, pero por ejemplo cuando estamos viendo las amebas y vemos, no sé, entamoeba histolítica, la característica es que pueden producir, o sea, son patógenos y pueden producir patologías intestinales. Entonces, característica general se remite a que en cada uno de los grupos la facu ha priorizado darles una característica puntual u otra, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, asiento esa característica y el hábitat también, o sea, ¿dónde habitan? ¿Sí? ¿Dónde están ubicados? Y ejemplos mínimos. Ahora, ¿por qué este cuadro puede ser que se le escapen muchas cosas y falten algunos detalles? Porque en realidad yo después les he pedido que hagan otro trabajito un poquito más profundo, separándome a los protistas que son de interés industrial y a los que son patógenos en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Y que no es lo mismo si yo tengo un protista, cuando digo un protista de interés industrial, digo, bueno, por ejemplo, no sé, una alga verde, en el caso de odonto, que me sirve, no sé, para preparar comidas. Por ejemplo, el sushi, lo que tenemos que envuelve a cada uno de los sushi es alga verde, se come como ensalada, se comen muchas preparaciones. Entonces, yo le pongo, digamos, como de interés industrial. Ahora, el patógeno va a ser el que me produce patología a mí. ¿Sí? Y hay algunos que quizás no van a ser ni de interés industrial ni patógenos para el hombre, ninguna de las dos cosas.
viven en la naturaleza, serán importantes para la ecología y no para nosotros, y bueno, por eso ese grupo en general va a quedar registrado en el cuadrito anterior. Porque acá en este cuadrito yo voy a tener el registro de absolutamente todo. Es como una clasificación de todo lo que me pide la facultad de cada uno de los grupos. Y después voy a resaltar, ¿sí?, en grupos a los que son de interés para el hombre y a los que son patógenos. Yo acá les puse que lo ordenaran en una lista o en un esquema, como a ustedes les sea más fácil. Lo importante es que ustedes tengan un grupito donde puedan registrar, bueno, cuáles son los patógenos y qué patología causan, obviamente, y cuáles son de interés industrial y por qué motivo, ¿sí? Entonces, si lo quieren armar como un listadito, si lo quieren armar como un esquema, un conceptual, un sinóptico, como les sea más fácil. Y lo mismo vamos a hacer en hongos. Como en hongos no hay mucha clasificación, la facultad no les pide mucha clasificación, sino simplemente les pide un par de grupitos. O sea, de esos 4 que ustedes vieron existen más y encima dentro de ellos existen una banda de otros organismos que no están nombrados. Ustedes fíjense que de los 4 grupos en ascomicetos es en donde más ejemplos hay, porque dentro de los ascomicetos hay patógenos para el hombre, hay algunos que son de interés industrial, de interés farmacológico, bueno, tienen como un montón de ejemplos distintos, y no hay solo hongos patógenos, sino de interés, digamos, industrial en toda su medida, porque, por ejemplo, es importante o es de interés industrial algunos hongos que son descomponedores, como los ziomicetos. Y uno dice, ¿qué me importa que haya hongos descomponedores? Pero en realidad para la industria sirve porque toda la industria que depende de la producción, por ejemplo, agrícola, depende en realidad de la mantención de esos cultivos, y en realidad todos los organismos que lleven a establecer ecológicamente ese equilibrio terminan siendo de interés industrial. Entonces yo asiento ahí, qué sé yo, ziomicetos porque tienen interés debido a que son los principales descomponedores. O pongo y asiento, no sé, los basilomicetos que forman ectomicorrizas. ¿Y por qué me interesa? Y sí, me interesa porque forman micorrizas y esas micorrizas en realidad ayudan a que la planta siga absorbiendo, a que la planta siga sobreviviendo y que sea como la matriz productora de todo lo que sigue en la cadena trófica, ¿sí? En cambio hay otros que van a ser patógenos directamente, que no son muchos y todos pertenecen, ojo, al grupo de los ascomicetos, los que ustedes tienen que ver, ¿sí? Los productores de tiña, los productores bueno, tiñas como el pie de atleta o cutáneas. A ustedes les toman también Claviceps purpúrea, Aspergillus, no me acuerdo, no, los tricofitos creo que no se los nombran. Bueno, solo los que tengan obviamente como patógenos ahí. Creo que le ponen Aspergillus porque son productores de aflatoxinas, Claviceps purpúrea, los productores de tiña y nada más. O sea, la roya y el tizón no lo voy a poner porque en realidad ni son patógenos para el hombre, ¿sí? Sí, por ahí lo voy a poner en interés industrial porque me arruinaron todo el cultivo. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Estas son las 3, o sea, los 3 puntos de la actividad. Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿están dormidos todavía o ya se me lavaron la cara y se me despabilaron? O más o menos. Acuérdense que es importante que participen entre ustedes, es fundamental. Entonces, si están todavía por ahí medios dormiditos, péguense una lavada en la cara con agua bien fría y así nos ponemos a trabajar con todo. Bueno, voy a hacer lo mismo que ayer, como les conté, este Meet cuando yo mando a armar los grupos se arma como automático, entonces después los tengo que ordenar por cada una de las carreras. Acabo de pasar al grupito de WhatsApp esta actividad, que la tienen en el Power. Espero que quiero corroborar. Sí, es la 3. Mientras que la van bajando, armo ahora, como les digo, los grupitos y paso por el grupito de WhatsApp cómo quedaron ordenados. Por ejemplo, no sé, grupo 1, hoy los voy a dividir en 4 grupos. Grupo 1, no sé, de técnico, de odonto. Si alguno ha quedado mal o ha quedado colgado en el grupo, me avisa y lo reordeno, ¿sí? Así que mientras que van descargando el Power, los dejo y los voy dividiendo en grupitos y después nos vemos en los grupos particulares.